Una simple sonrisa en la panadería la hizo creer en el amor de nuevo. Una simple sonrisa en la panadería la hizo creer en el amor de nuevo. Elena era una mujer sencilla, soñadora, pero con el corazón cansado de decepciones. Trabajaba en una pequeña tienda de ropa en el centro de la ciudad y todas las mañanas pasaba por la misma panadería. Compraba el mismo café y el mismo pan con mantequilla. La rutina era siempre igual. Los días parecían repetirse uno tras otro y dentro de ella crecía un vacío silencioso. Hacía tiempo que ya no creía en el amor. Había vivido una relación difícil, llena de promesas rotas y se juró a sí misma que no se dejaría engañar más por sonrisas bonitas. Pero la vida, con su manera misteriosa, a veces coloca el destino justo frente a nosotros cuando menos lo esperamos. Aquella mañana el cielo estaba medio nublado, el viento soplaba suave y el olor a pan caliente invadía la calle. Elena entró a la panadería con la misma mirada distraída de siempre. Saludó al panadero, pidió su café y esperó. Mientras miraba por la ventana, algo diferente sucedió. Un hombre entró, alto, de mirada serena y ropa sencilla, pero con una presencia que llamaba la atención. Parecía estar perdido, observando el menú con una leve sonrisa en el rostro. Elena lo notó de reojo, pero enseguida desvió la mirada, fingiendo no haberlo visto. Solo que el destino ya había trazado ese momento. Cuando él se acercó al mostrador, el panadero comentó con tono amigable y curioso, como quien reconoce a un rostro nuevo en el pueblo. «Primera vez por aquí, ¿verdad?». El hombre sonrió y respondió con un tono calmado y educado, con esa tranquilidad que solo tienen las personas que han encontrado paz consigo mismas. «Sí, así es. Acabo de mudarme a la ciudad. Pasé frente a la panadería y el olor del pan me hizo entrar». La voz de él era firme, suave y tenía algo acogedor, como una melodía que invita a quedarse y escuchar. Elena intentó no prestar atención, pero era imposible no oír. Cada palabra parecía flotar en el aire y llegar directamente hasta ella. El panadero rió y dijo con orgullo, como quien habla de un tesoro guardado: «Entonces sea bienvenido aquí. El café es el mejor de toda la región». El hombre agradeció con un gesto de cabeza y se volteó, buscando un lugar para sentarse. Por coincidencia, o tal vez por destino, solo había una mesa libre justo al lado de la de Elena. Él miró en su dirección y en ese instante los ojos de ambos se encontraron. Fue rápido, apenas un segundo, pero suficiente para hacer que el tiempo pareciera detenerse. Elena se sintió nerviosa, bajó la mirada. Fingió acomodar su bolso, pero el corazón le latió más fuerte. Aquella simple mirada, acompañada de una sonrisa discreta que él le dio, removió algo dentro de ella que había estado dormido durante mucho tiempo. Él se sentó y comenzó a tomar el café. De vez en cuando miraba discretamente hacia ella. Elena, por dentro, se preguntaba quién era él, qué hacía allí y por qué aquella sonrisa parecía haber encendido una luz dentro de su pecho. El panadero, notando el ambiente en el aire, se acercó y bromeó con tono cómplice. «Elena, este es Miguel, nuestro nuevo vecino. Compró aquella finca cerca del río. Va a abrir un negocio por allá». Ella levantó la mirada sorprendida y apenas sonrió tímidamente, sintiendo el rubor subir por sus mejillas. «Ah, sea bienvenido. Espero que le guste la ciudad». Miguel devolvió la sonrisa y respondió con sinceridad evidente en cada palabra. «Gracias. Ya me está gustando, especialmente el café de aquí». Los dos rieron y aquel momento simple entre risas y miradas quedó grabado en la mente de Elena. Era solo un encuentro casual en una panadería cualquiera, pero el corazón de ella parecía reconocer algo familiar en aquel hombre, como si ya lo conociera de otra vida, de otro tiempo, de otro lugar donde las almas se prometen reencontrarse. Cuando terminó el café, Miguel se levantó, acomodó su chaqueta y dijo con una voz que transmitía genuina alegría: «Fue un placer conocerte, Elena. Espero verte por aquí de nuevo». Ella apenas asintió con la cabeza, intentando disimular la sonrisa que insistía en aparecer en sus labios, y mientras él salía, Elena se quedó mirando por la ventana, observándolo alejarse lentamente por la acera. El viento movía su cabello y por primera vez en mucho tiempo sintió el corazón ligero, con una sensación buena que hacía años no sentía. Una simple sonrisa le había hecho recordar cómo era bueno sentir algo verdadero, algo que no fuera dolor o desilusión. Aquel día, la panadería ya no parecía el mismo lugar. El olor del café tenía otro sabor, más dulce, más prometedor. El sonido de las tazas parecía más alegre,
como una melodía nueva que acababa de comenzar. Y Elena, mientras regresaba al trabajo caminando por las calles conocidas de siempre, no podía dejar de pensar en Miguel. Su nombre resonaba en su mente como una canción. Ella no lo sabía todavía, pero aquel encuentro simple en aquella mañana común sería el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre. En los días que siguieron, Elena no podía sacar a Miguel de su cabeza. Era extraño, porque apenas lo conocía. Había sido solo un encuentro breve, unas pocas palabras intercambiadas, pero la sonrisa de él había quedado presa en su memoria, como una canción suave que no sale de la mente sin importar cuánto lo intentes. Todas las mañanas ella pasaba por la panadería y miraba hacia la puerta, esperando, sin admitirlo para sí misma, que quería verlo de nuevo, pero él no aparecía. El corazón de ella se dividía entre el deseo de encontrarlo y el miedo de decepcionarse otra vez. Ya había pasado por eso antes, había creído en promesas vacías y no quería volver a caer en la misma trampa. El tiempo pasó lento en aquella semana. Las mañanas parecían más largas y el café no tenía el mismo sabor de antes. Elena intentaba distraerse con el trabajo, atendiendo clientes, doblando ropa, conversando con las compañeras de la tienda, pero en algún momento del día siempre pensaba en él. Se preguntaba qué estaría haciendo, si realmente vivía cerca del río como había dicho el panadero, si estaría casado, si tendría a alguien esperándolo en casa, y entonces se reprendía a sí misma por pensar tanto en un hombre que ni siquiera conocía bien. Se decía que era una tontería, que debía olvidarlo y seguir adelante como siempre lo había hecho. Pero el destino, ese misterioso arquitecto de encuentros, gusta de jugar con el corazón de las personas cuando menos lo esperan. El sábado, cuando el sol comenzaba a salir y la ciudad aún despertaba lentamente envuelta en la neblina matinal, Elena fue más temprano a la panadería, solo para comprar pan fresco antes de abrir la tienda. Tan pronto como empujó la puerta de vidrio y la campanita sonó anunciando su llegada, el corazón se le disparó en el pecho. Allí estaba él, Miguel, sentado en la misma mesa con una taza de café entre las manos y la misma sonrisa calmada que ella nunca había olvidado, que había vivido en sus pensamientos durante toda la semana. Por un instante, ella se quedó paralizada, como si el tiempo se hubiera detenido también para ese momento. Él levantó la mirada y sonrió cuando la vio. Era una sonrisa sincera, llena de paz, como si él también hubiera estado esperando por ese reencuentro, como si también hubiera pensado en ella durante esos días. Elena sintió el rostro enrojecer y fue hasta el mostrador, intentando disimular el nerviosismo que la invadía como una ola. Pidió el café y el pan, pero la voz le salió algo temblorosa, traicionando sus intentos de parecer tranquila. Mientras esperaba, Miguel se levantó y caminó hacia ella. Elena sintió el perfume suave que él usaba, una mezcla de madera y vainilla, y el corazón pareció acelerarse aún más, latiendo tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Él preguntó si podía sentarse con ella, y ella respondió que sí con un simple gesto de cabeza, sin confiar en que su voz no la traicionara de nuevo. Los dos se sentaron lado a lado y comenzaron a conversar de forma ligera, natural, como si se conocieran desde hace mucho tiempo, como dos viejos amigos que se reencuentran después de años. Él contó que se había mudado al interior porque buscaba paz. Después de años trabajando en una empresa grande en la ciudad capital, dijo que el dinero nunca le trajo felicidad verdadera y que el ruido de la gran ciudad lo dejaba cansado y vacío por dentro. Explicó que había llegado a un punto en su vida donde se dio cuenta de que estaba persiguiendo cosas que no importaban realmente, acumulando logros que no le daban satisfacción. Elena escuchó todo con atención, impresionada con la sinceridad de él, con la forma en que hablaba de sus fracasos y búsquedas sin vergüenza ni pretensión. Ella también habló un poco sobre su vida, sobre el trabajo en la tienda, sobre cómo le gustaba ver el atardecer cerca de la plaza principal y sobre cómo siempre pensó que la vida en el interior tenía una belleza simple, pero verdadera, la belleza de las cosas pequeñas que muchas veces pasamos por alto. Miguel escuchó cada palabra con una mirada llena de admiración, como si cada frase que ella dijera fuera la cosa más interesante del mundo. A medida que la conversación fluía, los dos comenzaron a reír. Rieron de las historias, de los pequeños errores del día a día, de las memorias divertidas que todos guardamos, y cada risa parecía acercarlos aún más, construyendo un puente invisible entre sus corazones. La panadería, que antes era solo un lugar común de paso, parecía ahora el centro de un nuevo comienzo, el escenario perfecto donde el universo había decidido escribir sus nombres juntos. El panadero, que observaba desde lejos mientras amasaba la masa para el pan del día, sonreía en silencio. Él percibía lo que estaban haciendo allí,
Algo puro, ligero, del tipo de amor que no tiene prisa, que crece con paciencia y se fortalece con el tiempo. Después de algún tiempo que pareció pasar volando, Miguel miró el reloj y se dio cuenta de que habían estado conversando por más de 2 horas. Dijo que necesitaba irse porque aún tenía cosas que resolver en la finca, trabajos pendientes que no podía postergar más. Elena sintió un apretón en el pecho, como si no quisiera que él se fuera, como si quisiera detener el tiempo y quedarse allí para siempre, pero apenas sonrió y dijo que entendía perfectamente. Antes de salir, él la miró con cariño, con esos ojos que parecían ver más allá de las apariencias, y dijo que esperaba encontrarla nuevamente en la panadería, que aquella había sido la mejor mañana que había tenido desde que llegó a la ciudad. Elena sonrió de vuelta y respondió que probablemente estaría allí, como siempre, siguiendo su rutina de cada día. Cuando él salió, el viento de la mañana entró por la puerta abierta y despeinó un poco su cabello. Elena se quedó parada mirando por la ventana, viéndolo alejarse lentamente por la calle, con el sol naciente brillando detrás de él creando un halo dorado, y sin darse cuenta, sonrió. En aquel día, el corazón de ella parecía latir diferente, con un ritmo nuevo que no conocía. La vida parecía más colorida, más viva. El olor del café, el sonido de las personas conversando, el movimiento de la calle, todo parecía más bonito, más lleno de posibilidades. Y en el fondo, ella sabía que algo estaba cambiando dentro de ella, algo importante que no podía ignorar ni negar. En los días siguientes, Miguel comenzó a aparecer más veces en la panadería. A veces llegaba antes que Elena, a veces después, pero siempre con aquella misma sonrisa que la dejaba sin aliento, que hacía que su corazón diera un vuelco cada vez que lo veía. Poco a poco, comenzaron a encontrarse casi todos los días, como si sus horarios se hubieran sincronizado sin que ninguno de los dos lo planeara conscientemente. Conversaban sobre todo, intercambiaban risas, historias, recuerdos de la infancia, hasta que el tiempo comenzó a pasar sin que lo notaran, deslizándose entre sus dedos como arena fina. Y así, sin promesas apresuradas y sin prisas, el destino comenzaba a unir 2 corazones que ya estaban cansados de esperar, pero que finalmente parecían encontrar el uno en el otro lo que siempre habían buscado sin saber exactamente qué era. Y fue allí, entre el olor del pan recién horneado y el calor del café humeante, que Elena comenzó a sentir que tal vez aquella simple sonrisa pudiera cambiar su vida para siempre, que tal vez el amor no se había ido de su vida, sino que simplemente estaba esperando el momento correcto para regresar. Los días comenzaron a pasar más ligeros para Elena, como si cada amanecer trajera consigo una nueva razón para sonreír. Cada mañana era una nueva esperanza de ver a Miguel en la panadería. Se despertaba más temprano que antes, elegía con cuidado la ropa que usaría, arreglaba su cabello con más dedicación y seguía por la misma calle de siempre, donde el viento siempre traía el olor del pan caliente y el sonido suave de las conversaciones matinales de los vecinos. El corazón le latía más rápido cada vez que la puerta se abría y la campanita anunciaba la llegada de alguien. Y cuando era Miguel quien entraba, con aquella misma sonrisa tranquila que parecía iluminar todo el lugar, ella sentía que el mundo se detenía por un instante, como si nada más importara en ese momento. Miguel siempre saludaba a todos con gentileza, con ese don natural que tienen algunas personas de hacer que los demás se sientan especiales, pero su mirada buscaba únicamente la de ella. Era una mirada calmada, firme, llena de paz, como si él hubiera encontrado un motivo para quedarse en aquella ciudad, para echar raíces en aquel lugar que antes era solo un punto en el mapa. Los dos comenzaron a sentarse juntos casi todos los días, en el mismo rincón de la panadería, cerca de la ventana que dejaba entrar el sol de la mañana y desde donde podían ver el movimiento de la calle. Elena ya sabía lo que él iba a pedir y el panadero hasta bromeaba, diciendo que ya podía preparar el café de los dos antes de que llegaran a la mesa, porque su rutina se había vuelto tan predecible como las estaciones del año. Con el paso de los días, el lazo entre ellos fue creciendo sin que lo notaran conscientemente, de la misma forma en que un árbol crece sin hacer ruido. Miguel comenzó a contar más sobre su vida, sobre los años que pasó trabajando sin descanso en oficinas con aire acondicionado y luces artificiales, sobre las reuniones interminables donde se hablaba mucho pero se decía poco, sobre las noches solitarias en un apartamento grande pero frío y sin vida, donde el silencio era tan pesado que a veces resultaba insoportable. Hablaba con sinceridad, como si cada palabra quitara un peso de su pecho, como si estuviera liberando secretos guardados durante mucho tiempo. Dijo que había decidido dejarlo todo atrás y empezar de nuevo,
porque se dio cuenta de que el dinero y el éxito no significaban nada si no había amor y paz en su vida, si no había alguien con quien compartir los pequeños momentos que hacen que la vida valga la pena. Elena escuchaba todo con atención, con aquella mirada dulce que parecía abrazar sin necesidad de tocar, que hacía que las personas se sintieran comprendidas y aceptadas. También contó sobre sus propios dolores, sobre el noviazgo que no funcionó y que le dejó cicatrices invisibles en el corazón, sobre la soledad de los últimos años que a veces pesaba tanto, que la hacía cuestionarse si algún día volvería a sentir algo verdadero, sobre la nostalgia de sentir mariposas en el estómago y creer en promesas de futuro. Y Miguel escuchaba cada palabra como si fueran las más importantes del mundo, como si no hubiera nada más que quisiera hacer en ese momento que estar allí, presente, escuchándola. Poco a poco comenzaron a verse fuera de la panadería también. Un día él pasó por la tienda de ropa solo para comprar una camisa, y ella fingió no darse cuenta de que él realmente no necesitaba aquella prenda, que era solo una excusa para verla, pero aún así lo atendió con una sonrisa que iluminó el día de él y llenó su corazón de calidez. Otro día, él la invitó a conocer la finca donde estaba viviendo, el lugar del que tanto había hablado. Elena dudó al principio, sintiendo aquella mezcla de emoción y nerviosismo que sentimos cuando sabemos que estamos a punto de cruzar una línea invisible, pero finalmente aceptó, curiosa por conocer el lugar que él había elegido para comenzar su nueva vida. Cuando llegó allá, quedó encantada con lo que vio. El lugar era hermoso, lleno de árboles frondosos que daban sombra generosa, flores de colores vibrantes que perfumaban el aire y un pequeño lago que reflejaba el cielo como un espejo perfecto, creando la ilusión de que había dos cielos, uno arriba y otro abajo. Miguel mostró cada rincón con orgullo, caminando por los senderos que él mismo había limpiado, diciendo que estaba reformando todo poco a poco, con sus propias manos, que quería transformar aquel lugar en un espacio de descanso, donde las personas pudieran desconectarse del mundo acelerado y reconectarse con la vida simple, con las cosas que realmente importan pero que muchas veces olvidamos en medio del ruido cotidiano. Mientras caminaban por los senderos rodeados de vegetación, Elena sentía una paz enorme que hacía años no experimentaba. El canto de los pájaros, el olor de la tierra húmeda después de la lluvia reciente, el sonido del viento en las hojas, todo parecía estar en perfecta armonía, como una sinfonía natural que tocaba solo para ellos. Miguel la miró y dijo que era exactamente esa sensación la que buscaba cuando decidió cambiar de vida, cuando decidió dejar atrás el mundo de concreto y números para volver a lo esencial. Y en aquel instante, mientras el sol se filtraba entre las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra en el suelo, Elena se dio cuenta de que la sonrisa de él tenía algo diferente, algo que la hacía creer de nuevo que el amor todavía existía en el mundo, que no era solo algo de las películas o de los libros, sino algo real que podía tocar su vida. En los días siguientes comenzaron a verse con más frecuencia, como si estuvieran compensando todo el tiempo que habían pasado solos antes de conocerse. Miguel aparecía en la tienda para llevarle café, cuando sabía que ella había tenido un día difícil, o dejaba flores acompañadas de pequeños mensajes escritos a mano en papeles sencillos, diciendo cosas simples pero profundas, como que su día sería más bonito si ella sonreía, o que el mundo era mejor porque ella estaba en él. Elena reía sola cuando encontraba esos gestos inesperados y sentía el corazón latir diferente, con un ritmo que había olvidado pero que ahora regresaba con fuerza, como si estuviera redescubriendo el amor, después de creer que nunca más lo encontraría. Por las noches, cuando volvía a casa después del trabajo, se quedaba pensando en él mientras preparaba la cena o se sentaba en el pequeño balcón de su apartamento. A veces miraba por la ventana hacia el cielo estrellado, imaginando si él también pensaba en ella en esos momentos, si también se quedaba despierto recordando sus conversaciones y sonrisas. Y Miguel pensaba en ella. Se quedaba sentado en la terraza de la finca, mirando hacia el cielo y recordando la sonrisa de ella, el modo calmado de hablar que tenía, la ternura en sus ojos cuando lo miraba, la forma en que su risa parecía hacer que todos los problemas desaparecieran aunque fuera por un momento. El sentimiento fue creciendo en silencio, sin declaraciones dramáticas ni promesas apresuradas. Era algo ligero, puro, como si el destino estuviera escribiendo su historia con cuidado, con la paciencia de un artista que sabe que las obras maestras no se pueden apresurar. La ciudad pequeña comenzó a notar la aproximación de los dos. Las personas comentaban en el mercado, en la plaza, en las tiendas. Sonreían con complicidad cuando los veían juntos y hacían apuestas silenciosas sobre cuándo formalizarían su relación.
Todos pensaban que era bonito ver cómo dos almas marcadas por la soledad estaban encontrándose y sanando una a la otra, demostrando que nunca es demasiado tarde para creer en el amor nuevamente. Un día, durante una tarde soleada donde el calor era suave y agradable, Elena salió del trabajo más temprano que de costumbre y pasó por la panadería casi por instinto, como si sus pasos la llevaran allí sin pensarlo. Miguel estaba sentado solo, mirando por la ventana con la mirada perdida en el horizonte, como si estuviera pensando en algo profundo. Cuando la vio entrar, su rostro se iluminó instantáneamente, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de él. Ella se acercó sonriendo y se sentó a su lado sin decir nada. Los dos se quedaron un tiempo en silencio, simplemente observando el movimiento de la calle, viendo a las personas pasar, escuchando el murmullo de las conversaciones a su alrededor. A veces el amor no necesita palabras, solo necesita presencia, solo necesita que dos personas estén juntas compartiendo el mismo espacio y el mismo momento. Miguel entonces la miró con una intensidad suave y dijo en voz baja, casi en un susurro, que nunca imaginó que encontraría a alguien que lo hiciera sentir de nuevo lo que hacía mucho tiempo pensaba que había perdido para siempre, que había resignado a vivir sin ello. Elena se quedó sin saber qué decir, sintiendo que las palabras no serían suficientes para expresar lo que sentía. Pero su mirada respondió todo lo que él necesitaba saber, comunicando en silencio lo que su voz no podía expresar. Y fue allí, entre el aroma del café recién preparado, el sonido suave de las conversaciones de otros clientes y el calor de la tarde que entraba por las ventanas, que los dos se dieron cuenta de que algo muy bonito estaba naciendo entre ellos. Era un amor simple y verdadero, del tipo que surge despacio, que no llega con fuegos artificiales ni grandes gestos, sino con pequeños momentos compartidos. Pero cuando llega y se establece, cambia todo. Aquella panadería que antes era solo un punto más de paso en sus rutinas, ahora era el lugar sagrado donde dos corazones comenzaron a latir en el mismo ritmo, sincronizados por el destino. Y Elena, que un día pensó que el amor se había ido de su vida para siempre, que había cerrado su corazón con llave pensando que era la forma de protegerse, comenzó a creer de nuevo, porque bastó una simple sonrisa para reencender todo lo que ella pensó que nunca más sentiría, para recordarle que el amor siempre encuentra su camino cuando menos lo esperamos. Los días pasaron y la conexión entre Elena y Miguel solamente aumentaba, creciendo como una planta que ha encontrado la tierra perfecta y el sol adecuado. La panadería ya no era simplemente un punto de encuentro, era el lugar donde el corazón de ambos encontraba descanso, donde podían ser ellos mismos sin máscaras ni pretensiones. Las conversas, que antes eran tímidas y cautelosas, se volvieron largas, llenas de risas sinceras y miradas que decían mucho más de lo que las palabras jamás podrían expresar. En una tarde lluviosa, cuando el cielo gris derramaba agua sobre la ciudad y el sonido de las gotas contra el pavimento creaba una melodía hipnótica, Elena entró a la panadería con el paraguas todo mojado y el cabello un poco despeinado, con gotas de lluvia brillando como pequeños diamantes. Miguel ya estaba sentado en la mesa de siempre y sonrió ampliamente cuando la vio entrar. Se levantó inmediatamente y fue hacia ella con esa naturalidad que solo tienen las personas que realmente se preocupan. Le dijo que se sentara, que él iba a pedir un café caliente para que entrara en calor. Ella respondió sonriendo, sintiendo su corazón derretirse con el gesto, que él parecía adivinar exactamente lo que ella necesitaba en cada momento, como si pudiera leer sus pensamientos o sentir sus emociones. Mientras el sonido de la lluvia golpeaba contra el vidrio de la ventana, creando un ritmo constante y relajante, los dos se quedaron conversando sobre cosas simples pero significativas, sobre la infancia de ella en aquella misma ciudad, sobre los viajes que él había hecho por el mundo buscando algo que no sabía qué era, sobre cómo la vida puede cambiar de un momento a otro sin aviso previo, sobre cómo a veces los planes que hacemos no son los que el destino tiene preparados para nosotros. Miguel la miró con una intensidad suave y confesó que tenía miedo de apegarse otra vez, de abrir su corazón nuevamente, que el amor a veces duele y deja cicatrices que tardan en sanar, pero que al mirarla a ella, sentía que tal vez fuera seguro intentarlo de nuevo, que tal vez con ella las cosas serían diferentes. Elena bajó la mirada por un instante, sintiendo el peso de sus propias heridas y miedos, y respondió con honestidad que ella también tenía miedo, que ya se había decepcionado demasiadas veces como para creer fácilmente, que había construido muros alrededor de su corazón para protegerse, pero que con él era diferente, que su corazón se sentía calmado y no confuso como antes, que por primera vez en mucho tiempo no sentía la necesidad de estar en guardia constantemente.
Miguel tomó su mano suavemente, con una delicadeza que hizo que ella temblara, y por un segundo el tiempo pareció detenerse completamente. Ella sintió el toque de él, cálido y reconfortante, y el corazón se le disparó dentro del pecho. Se quedaron así, en silencio, mirándose el uno al otro, sin necesidad de decir más nada porque todo ya estaba dicho en aquella mirada compartida. El mirar de Miguel era sincero, lleno de cariño genuino, y Elena supo en ese momento que se estaba enamorando de verdad, no de una ilusión ni de una fantasía, sino de un hombre real con sus propias heridas y miedos. En los días siguientes, comenzaron a verse fuera de la panadería con más frecuencia. Miguel la llevaba a caminar por la plaza al atardecer, cuando el sol pintaba el cielo de colores imposibles y las sombras se alargaban sobre el suelo. Ella contaba historias de la ciudad, mostraba los lugares donde jugaba cuando era niña, señalaba el árbol donde se escondía durante el juego de escondidas, la banca donde se sentaba a leer cuando era adolescente, y él escuchaba con atención genuina, sonriendo con cada detalle, memorizando cada historia como si fueran tesoros preciosos. Un día, mientras caminaban por uno de los senderos de la plaza, Elena tropezó con una piedra y casi cayó al suelo. Miguel la sostuvo firmemente, sujetándola por la cintura, y rió con esa risa suave que ella había aprendido a amar, diciendo de manera juguetona que ella parecía hacer eso a propósito, solo para que él pudiera sostenerla y estar cerca. Ella rió también, sintiendo el calor de sus mejillas, y respondió que tal vez fuera el destino queriendo que él nunca la soltara, que tal vez el universo estaba enviando señales que no podían ignorar. Miguel la miró con esos ojos que parecían ver hasta el fondo de su alma y dijo con seriedad, pero con ternura, que si dependiera de él, nunca la soltaría, que mantendría su mano en la suya por el resto de su vida si ella se lo permitiera. Y en aquel instante, la sonrisa de ella se desvaneció por un momento y se transformó en emoción pura, en lágrimas que amenazaban con caer. Fue allí, debajo del cielo anaranjado del atardecer, con el viento suave pasando entre las hojas de los árboles y haciendo que bailaran como si celebraran ese momento, que se aproximaron por primera vez de una manera diferente, más íntima. El primer beso sucedió de forma simple, sin prisa, pero lleno de sentimiento acumulado durante todas aquellas semanas. Elena quedó con el corazón acelerado, sin saber si reía o lloraba, sintiendo una mezcla de emociones tan intensa que no podía procesarla completamente. Miguel apoyó su frente contra la de ella y dijo con voz ronca de emoción que no quería imaginar más sus días sin ella en ellos, que ella se había vuelto esencial como el aire que respiraba. Ella respondió en voz baja, casi un susurro, que tampoco quería imaginar lo suyo sin él, que desde que lo conoció su vida había ganado un color nuevo, una dimensión que no sabía que existía. Después de ese día, todo cambió entre ellos, como si hubieran cruzado un umbral invisible que los llevaba a un nuevo nivel de intimidad y confianza. Miguel comenzó a buscarla después del trabajo casi todos los días, y cenaban juntos en su casa o en pequeños restaurantes de la ciudad, o simplemente caminaban por las calles conversando sobre los sueños del futuro, sobre lo que querían construir juntos, sobre las posibilidades infinitas que se abrían ante ellos. Él la escuchaba hablar sobre su deseo de abrir su propia tienda algún día, de ser independiente y crear algo que fuera verdaderamente suyo, y decía con convicción absoluta que creía en ella más que cualquier otra persona, que sabía que ella podría lograr todo lo que se propusiera porque tenía la determinación y el corazón necesarios. Elena se sentía viva otra vez, como si hubiera estado durmiendo durante años y finalmente hubiera despertado. Era como si todo el vacío que ella cargaba dentro durante tanto tiempo hubiera sido llenado por algo puro, real, inesperado, algo que ella había dejado de buscar, pero que la había encontrado de todas formas. Y Miguel, que siempre había vivido rodeado de lujo y personas interesadas solo en lo que él podía darles materialmente, se sentía finalmente amado por alguien que veía quién él realmente era en su esencia, no lo que tenía ni lo que representaba en términos de dinero o estatus. Ella lo amaba por su risa, por la forma en que trataba a las personas con respeto y gentileza, por su paciencia, por su capacidad de escuchar realmente cuando alguien hablaba, por los pequeños gestos que demostraban su carácter más que cualquier discurso elaborado. Una noche especial, él preparó una cena íntima en la finca, un evento que planificó con cuidado meticuloso. Encendió varias velas alrededor de la terraza, creando un ambiente cálido y romántico. Colocó música suave que flotaba en el aire nocturno, y esperó por ella con una mezcla de nerviosismo y emoción.
Cuando Elena llegó y vio todo lo que él había preparado, quedó completamente encantada, con los ojos brillando de emoción. Miguel dijo que quería hacer algo diferente, algo especial que mostrara cuánto ella había cambiado su vida, cuánto significaba para él tenerla en su mundo. Durante la cena, bajo la luz temblorosa de las velas y con el cielo estrellado como testigo, él la miró intensamente y confesó que no sabía qué había hecho para merecer a alguien como ella, que desde el día en que ella le sonrió en la panadería aquella primera mañana, su vida había ganado color, propósito y significado. Elena sostuvo la mano de él sobre la mesa, entrelazando sus dedos, y dijo con voz emocionada que la sonrisa solo había sucedido porque él había hecho que su corazón creyera de nuevo en la posibilidad del amor, que él había roto las barreras que ella había construido tan cuidadosamente. Se quedaron un tiempo en silencio, simplemente mirándose, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los enamorados entienden. Y Miguel dijo con profunda sinceridad que el amor es realmente una cosa bonita y misteriosa. Porque a veces aparece cuando menos lo esperamos, en los lugares más simples e inesperados, y tiene el poder de cambiar todo completamente. Elena respondió sonriendo a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas, que a veces basta una simple sonrisa para cambiar completamente el rumbo de una vida, para abrir puertas que pensábamos que estaban cerradas para siempre. Aquella noche, después de mucho tiempo viviendo en soledad emocional, los dos sintieron que estaban exactamente donde debían estar, sin el peso del pasado presionando sobre sus hombros, sin miedo del futuro y lo que podría traer, simplemente viviendo el presente uno al lado del otro, momento a momento. Mientras la luna brillaba sobre la finca, iluminando todo con su luz plateada y creando sombras suaves, Elena recostó su cabeza en el hombro de Miguel y susurró que nunca más quería alejarse de él. Que había encontrado su lugar en el mundo, y ese lugar estaba a su lado. Él respondió con voz suave, acariciando su cabello con ternura infinita, que ella ya estaba en el lugar correcto, bien guardada en su corazón, y que nada ni nadie podría cambiar eso. Y fue allí, entre el sonido de los grillos cantando su canción nocturna, y el perfume dulce de las flores que se abría en la noche, que el amor de ambos se volvió algo completamente real y tangible. No era un amor de cuento de hadas perfecto e irreal, sino un amor verdadero, nacido de una simple sonrisa que creció despacio, con paciencia, y se volvió fuerte como el tiempo y las estaciones. Los días que vinieron después de aquella noche mágica fueron aún más especiales, si eso era posible. Elena despertaba pensando en Miguel y se dormía recordando su sonrisa, sus palabras, la forma en que la miraba como si fuera la persona más importante del mundo. La panadería donde todo comenzó ahora era el punto de partida de una historia que solo crecía y se profundizaba con cada día que pasaba. Las personas de la ciudad ya habían notado definitivamente cómo los dos se miraban, cómo parecían estar en su propio mundo cuando estaban juntos. Doña Sida, la dueña de la panadería que había sido testigo silenciosa del nacimiento de ese amor, siempre sonreía con complicidad y decía que hacía mucho tiempo que no veía a Elena tan feliz, tan radiante, tan llena de vida. Una mañana particular, Miguel llegó más temprano de lo normal, antes incluso de que amaneciera completamente. Se sentó en la mesa donde siempre esperaba y se quedó mirando por la ventana pensativo, perdido en sus propios pensamientos y planes. Cuando Elena apareció para comenzar su rutina matinal, con el delantal amarrado y el cabello recogido de esa forma que a él le encantaba, Miguel sonrió de una manera que iluminó todo su rostro. Ella se acercó riendo, con esa risa cristalina que él amaba escuchar, y preguntó de manera juguetona si él se había vuelto cliente permanente de la casa, si había decidido mudarse a vivir en la panadería. Él respondió que sí, con tono serio pero ojos juguetones, que aquel era el lugar más bonito de toda la ciudad, porque era el único donde podía ver su sonrisa todas las mañanas, donde podía comenzar el día de la mejor manera posible. Elena se sintió apenada, sintiendo el rubor subir por sus mejillas, y respondió que él decía eso a todas las personas que conocía, que era solo parte de su encanto natural. Miguel la miró con seriedad absoluta, sin ningún rastro de broma, y dijo que no, que solo lo decía para la mujer que lo había hecho creer en el amor de nuevo, la mujer que había devuelto el significado a su existencia. Ella desvió la mirada intentando esconder cuánto aquellas palabras la afectaban, cuánto movían su corazón, y dijo en voz baja que él tenía una manera especial de hablar, que dejaba todo más suave, más bonito, más lleno de esperanza. Conversaron durante horas, perdiendo completamente la noción del tiempo.
Miguel contó más detalles sobre su vida anterior, sobre los negocios que heredó de su padre, sobre los viajes interminables y las personas que conoció en conferencias y reuniones de negocios, pero confesó con honestidad brutal que, a pesar de todo el éxito material, siempre se sentía profundamente solo, como si faltara algo esencial en su vida. Dijo que el dinero nunca fue realmente el problema, que siempre tuvo más que suficiente, pero que el vacío de no tener a alguien verdadero a su lado, alguien que lo amara por quien era y no por lo que tenía, era lo que más dolía, lo que lo mantenía despierto en las noches. Elena escuchó en silencio, con los ojos brillando de emoción y comprensión, y respondió con sinceridad profunda que él no parecía un hombre solitario ahora, porque donde él llegaba llevaba luz y alegría, porque tenía el don de hacer que las personas se sintieran especiales y valoradas. Miguel sonrió con ternura y dijo que tal vez ella fuera la razón de esa luz, que tal vez él solo había comenzado a brillar después de conocerla, que ella había sido el catalizador de su transformación. El tiempo fue pasando y la presencia de Miguel se volvió una parte fundamental de la rutina de Elena, algo tan natural como respirar. Cuando él no aparecía por alguna razón, ella sentía su ausencia como un vacío físico. Miraba el reloj constantemente. Fingía estar ocupada con 1000 tareas, pero el corazón se aceleraba cada vez que escuchaba el ruido de la puerta abriéndose, esperando que fuera él. Y él, por su parte, ya no conseguía imaginar un solo día sin verla, sin escuchar aquella risa dulce que hacía que el mundo pareciera menos complicado, menos pesado, más lleno de posibilidades. Una tarde, después de que la panadería cerrara sus puertas al público, Miguel esperó por ella en la acera afuera, recostado contra su auto con una sonrisa misteriosa. Dijo que quería mostrarle un lugar especial, un lugar que había descubierto y que inmediatamente le hizo pensar en ella. Elena dudó un poco, sintiendo esa mezcla de emoción y nerviosismo, pero él prometió que sería rápido y que valdría completamente la pena. Entraron al auto y condujeron hasta una colina en las afueras de la ciudad, un lugar elevado desde donde se podía ver el atardecer en todo su esplendor. Cuando llegaron y salieron del vehículo, el cielo estaba pintado de tonos naranjas, rosas, púrpuras y dorados, creando un espectáculo natural de belleza imposible. Elena quedó completamente encantada, con la boca abierta de asombro, y dijo que nunca había visto algo tan increíblemente bonito en toda su vida. Miguel la miró con una intensidad suave, y respondió que el atardecer era bonito, ciertamente, pero que ella lo hacía todo aún más hermoso, que su presencia añadía una dimensión nueva a cualquier paisaje. Ella rió medio apenada, siempre sorprendida por la facilidad con que él encontraba las palabras perfectas, y dijo que él era muy bueno haciendo que las palabras sonaran bonitas, que tenía el don de la elocuencia. Miguel respondió con absoluta seriedad que las palabras solo quedaban bonitas cuando venían directamente del corazón, cuando eran expresión genuina de sentimientos verdaderos, y que todo lo que él sentía por ella era completamente real, sin exageración ni pretensión. Elena se quedó en silencio por algunos segundos, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a desaparecer, y confesó que a veces tenía miedo porque todo parecía demasiado bueno para ser verdad, porque estaba acostumbrada a que las cosas bonitas en su vida no duraran mucho tiempo. Miguel sostuvo su mano con firmeza, transmitiéndole seguridad y estabilidad, y dijo que el amor verdadero no asusta cuando es real, que más bien calma y da paz, que trae certeza en lugar de dudas. Dijo que el miedo era completamente normal y comprensible dado su pasado, pero que lo que él sentía por ella era algo que no quería perder bajo ninguna circunstancia, que lucharía por mantenerlo vivo cada día. Elena respiró profundamente, sintiendo el aire fresco del atardecer llenar sus pulmones, y respondió que ella también sentía algo muy fuerte que no sabía cómo explicar con palabras, algo que iba más allá del lenguaje, pero que cuando estaba con él todo tenía sentido. Todo encajaba perfectamente como las piezas de un rompecabezas. Miguel sonrió con esa sonrisa que derretía su corazón, y dijo que aquello era simplemente el amor sucediendo, manifestándose en su forma más pura, sin necesidad de entender completamente, solo de sentir y aceptar. Los dos se quedaron observando cómo el sol se escondía lentamente detrás de las montañas distantes, pintando el cielo con colores cada vez más intensos. El viento suave pasaba entre el cabello de ella, y Miguel no conseguía apartar sus ojos de ella ni por un segundo. Dijo con voz emocionada que nunca imaginó que encontraría a alguien como ella, alguien tan genuina y verdadera, y que tal vez el destino había colocado aquella sonrisa en la panadería, específicamente para cruzar su camino, en el momento exacto en que más lo necesitaba.
Elena sonrió con lágrimas en los ojos y respondió que a veces la vida es exactamente así, simple pero llena de sorpresas maravillosas que cambian todo en un instante, que transforman nuestra realidad completamente. Aquella noche, mientras descendían de la colina con el cielo ya oscurecido y las primeras estrellas comenzando a aparecer, Miguel detuvo el auto por un instante en un mirador pequeño. Dijo que necesitaba decir algo importante, algo que había estado guardando pero que ya no podía contener más. La miró directamente a los ojos con una intensidad que la hizo temblar, y confesó que se estaba enamorando profundamente de ella, que cada día ese sentimiento crecía más fuerte, y que ya no quería esconderlo ni guardarlo para sí mismo. Elena sintió el corazón dispararse dentro del pecho, latiendo tan fuerte que pensó que él podría escucharlo. Se quedó en silencio por un momento que pareció eterno, procesando aquellas palabras que había estado esperando escuchar, pero que al mismo tiempo la asustaban por su peso y significado. Y después dijo con voz temblorosa de emoción que él no necesitaba esconder nada porque ella sentía exactamente lo mismo, que también se había enamorado sin darse cuenta de cuándo exactamente había sucedido. Se miraron por un largo tiempo, perdidos en los ojos del otro, y el mundo pareció detenerse completamente, dejando de existir todo, excepto ellos dos en aquel momento perfecto. Fue allí, bajo el cielo estrellado que brillaba con millones de puntos de luz, con el sonido distante de los grillos creando una sinfonía nocturna, que se besaron nuevamente, un beso tranquilo, lleno de cariño y promesa de futuro, un beso que sellaba un compromiso no dicho pero profundamente sentido. Después de aquel día transformador, los dos se volvieron completamente inseparables, como si fueran dos mitades de un todo que finalmente se habían encontrado. Miguel comenzó a ayudarla activamente en los planes de abrir una pequeña confitería, su sueño de toda la vida. Juntos pasaban horas conversando sobre recetas que podrían ofrecer, sobre los colores que usarían en la decoración, sobre el nombre perfecto del lugar que representara lo que querían crear. Elena decía que quería algo simple pero lleno de amor. Un lugar donde las personas se sintieran en casa, donde pudieran encontrar no solo dulces deliciosos, sino también calidez humana. Y Miguel decía que ella ya era todo eso naturalmente, que irradiaba ese amor y calidez, y que el nombre del lugar debería estar inspirado en ella de alguna manera, debería capturar su esencia. Ella reía diciendo que él hablaba demasiado bonito, que exageraba, y él respondía que era fácil hablar bonito cuando se está profundamente enamorado, cuando cada palabra viene directo del corazón sin filtros. Las personas de la ciudad comenzaron a notar cómo Miguel parecía completamente diferente del hombre serio y reservado que había llegado meses atrás. Ahora vivía sonriendo, saludaba a todos con entusiasmo, participaba en eventos comunitarios. Elena también cambió visiblemente. Ya no parecía tan cansada ni melancólica. Su mirar estaba lleno de vida y esperanza. Su paso era más ligero. Los dos eran la prueba viviente de que el amor puede nacer en los lugares más inesperados, entre las personas más improbables, y que cuando es verdadero tiene el poder de transformar completamente vidas enteras. El tiempo pasó y la confitería que habían soñado juntos finalmente comenzó a tomar forma concreta. Elena apenas podía creer cuando vio las paredes siendo pintadas del color que habían elegido juntos, cuando vio el letrero siendo colocado con cuidado en la fachada. El nombre elegido por Miguel estaba escrito en letras doradas, simples pero elegantes. Sonrisa dulce. Ella rió emocionada cuando lo vio y preguntó por qué él había elegido exactamente ese nombre. Miguel respondió que fue por causa de su primera sonrisa, aquella en la panadería que había cambiado su vida completamente. Dijo que aquella sonrisa había sido el comienzo de todo, y que quería que las personas que entraran allí sintieran el mismo calor, la misma esperanza que él había sentido en aquel día especial. Elena lo miró completamente emocionada, con lágrimas rodando por sus mejillas, y respondió que nunca imaginó que algo tan hermoso pudiera nacer de algo tan simple como una sonrisa espontánea. El día de la inauguración llegó finalmente y la ciudad entera apareció para celebrar. Todos querían conocer la confitería que ya era famosa antes incluso de abrir sus puertas. Doña Sida fue una de las primeras en entrar, con una sonrisa enorme en el rostro, diciendo que siempre supo que aquel amor nacido en su panadería daría frutos maravillosos. Cuando la noche llegó con su manto estrellado, la confitería estaba llena de risas, conversaciones animadas, y el olor dulce de los pasteles se mezclaba con el sonido de la música suave que tocaba en el fondo.
Miguel se acercó a Elena y preguntó si ella estaba feliz con cómo todo había resultado. Ella respondió que más que feliz estaba en paz completa, que aquel era el día más bonito de su vida hasta ese momento. Él sonrió misteriosamente y dijo que todavía vendría un día aún más bonito que ese. Elena preguntó cuál sería y él respondió que sería el día en que ella aceptara casarse con él, el día en que decidieran unir sus vidas oficialmente. Ella quedó paralizada por un segundo, sin poder creer lo que estaba escuchando, con el corazón deteniéndose y después acelerándose como nunca. Miguel entonces sacó una pequeña cajita del bolsillo de su chaqueta y la abrió revelando un anillo simple, pero lleno de significado profundo. La miró directamente a los ojos y dijo que no necesitaba lujo ni ostentación, porque lo que tenía allí frente a él ya era el mayor tesoro de su vida. Dijo que ella había sido el amor que él esperó sin saber que esperaba, que desde aquella primera sonrisa nunca más fue el mismo hombre, que ella lo había transformado completamente. Elena llevó las manos al rostro, completamente emocionada y sorprendida. La confitería entera se detuvo, todas las conversaciones cesaron y las personas comenzaron a aplaudir con entusiasmo. Miguel colocó el anillo en su dedo mientras ella asentía entre lágrimas, y los dos se abrazaron con una fuerza que expresaba todo lo que sentían. Después de aquel día mágico, comenzaron a planificar el casamiento. Elena quería algo simple, coherente con todo lo que habían vivido juntos, y Miguel estuvo completamente de acuerdo. Eligieron casarse en la plaza donde acostumbraban caminar al atardecer, el mismo lugar donde meses antes habían hecho planes y compartido sueños. En el día del casamiento, el sol brillaba con una intensidad especial, como si el cielo mismo hubiera decidido bendecir aquel momento. Elena llegó usando un vestido blanco sencillo pero hermoso, con flores frescas en el cabello. Miguel estaba esperándola con los ojos brillantes de emoción, sin poder contener las lágrimas de felicidad. El padre comenzó la ceremonia y Miguel prometió nunca dejarla sola, ser su compañero en todos los momentos. Elena prometió cuidarlo, ser su refugio y luz. Cuando el padre anunció que podían besarse, el mundo pareció detenerse. El beso fue dulce, lleno de promesas de eternidad. Después de la ceremonia, todos fueron a la confitería para celebrar. La noche fue repleta de alegría, música y amor. Elena bailaba descalza en medio de la calle con el vestido girando, y Miguel observaba encantado. Más tarde, cuando todos se habían ido, quedaron solos sentados en la acera, mirando el cielo estrellado. Miguel sostuvo su mano y dijo que si pudiera elegir 1000 vidas, la elegiría a ella en todas y cada una. Elena respondió que su amor había nacido de una simple sonrisa, y que ahora esa sonrisa sería para siempre. El viento sopló suave, las luces de la ciudad pequeña comenzaron a apagarse poco a poco. Y los dos quedaron allí abrazados, mientras la confitería iluminaba el fondo de la calle con un brillo cálido y acogedor. Era el final de una historia, pero también el comienzo de una vida entera juntos, simple, dulce y llena de amor verdadero. Y fue así exactamente como una simple sonrisa en la panadería hizo que Elena creyera en el amor de nuevo, demostrando que a veces los finales más felices nacen de los comienzos más simples e inesperados.